Vaya que no ha sido un día cualquiera, hoy ha sido un día de muchísimo movimiento, las redes frente amplistas. Después, bueno, Juan y Marcos, porque Óscar está enfermo, ya le mandamos un saludo. Y ahora Gonzalo Sibila, que está con nosotros para darle el cierre a este hoy no es un día cualquiera, de semanas que vienen siendo, bueno, un poco pesadas por el cansancio, livianas por la esperanza, pero donde se plantean un montón de cosas en el aire, ¿no? Sí, buen día Cristina, buen día a la audiencia, un gusto estar acá como siempre. El zapatero a tus zapatos lo vas a tener que decir tantas veces de aquí al 26, ¿no? Y sí, hay que decirlo a veces. Hay que decirlo a veces, dijo el hombre que le pegó en la frente al expresidente español. Y lo que pasa es que hay gente que se desubica, viste, como es, bueno, está. Ahora veía que estabas con Marcos y con Juan, dos queridos compañeros. Estamos todos, nos encontramos en cada esquina porque... Sí, en todas partes. Sí, la campaña nos tiene así, a full trabajando para darle continuidad a este proyecto de país que viene transformando el Uruguay, cambiando para bien la vida de su gente. Y bueno, ahí está el gran desafío, así que no hay que escatimar esfuerzos, ni tiempo, ni energía, por más de que uno se canse, que indudablemente estos trilles agotan un poco. Claro, agotan un poco porque además son muchos los compromisos, son muchas las actividades. Ahora estábamos hablando nada más de las actividades del fin de semana de uno u otro, sí, de la juventud, ¿no? Y de las redes, y nos agotamos todos, ¿eh? Sí, pensando en lo que se viene. Gonzalo, bueno, instancia en Melo, que es más de chusmerío que de otra cosa, que nosotros tomamos un poco en broma al principio del programa. El Partido Nacional ha planteado, o por lo menos va a plantear en el día de mañana, a Álvaro Garcés como su posible ministro del Interior si accede a la presidencia de la República. Vázquez le había dicho, si va a hablar de medidas, bueno, digan quién es. ¿Quién la va a instrumentar? Claro, a veces cuesta un poco pensar desde una óptica frente amplista, quizás, y eso es lo que te consulto, quienes van a ocupar algunos cargos o quienes van a ocupar cargos en el gobierno frente amplista, más allá de algunos independientes que se puedan sumar, van a ser gente que está como muy empapada con el programa, porque trabajó, porque lo hizo, porque lo planteó, ¿no? Porque tiene continuidad en gestión de gobierno, como es el caso de Bonomi, o como es el caso de Vázquez. En este caso, bueno, son figuras que se vienen sumando en la medida que se va caminando, ¿no? Algunos hasta han hablado del efecto. El efecto de Susana Arbeleche como ministra de Economía por haber participado en un Ministerio de Economía o en dos frente amplistas, bueno, y esto de Garcés que representa a un comisionado parlamentario, ¿no? Sí, yo creo, Cristina, que en realidad cualquiera de estas dos personas y algunos otros que andan en la vuelta tienen un vínculo de larga data con el Partido Nacional, aunque no sean dirigentes políticos, digamos, de fuste o no aparezcan en la discusión pública asociados al Partido Nacional, pero siempre hubo un vínculo. Me parece que lo que se quiere transmitir un poco en este tipo de mensajes de campaña... Pero digo, lo que sí hay de diferencia es que, por ejemplo, en el tema del hacinamiento, que ha sido un tema de campaña y de discusión entre Pedro Bordaberry y la calle Pou, Álvaro Garcés lo dijo en estos micrófonos, el próximo gobierno, dijo, no va a tener los problemas de hacinamiento, ese tema va a estar solucionado. Sí, iba un poco a eso, o sea, por un lado creo que se intenta transmitir el mensaje de que no se apela a políticos para los cargos de conducción política, lo cual es una cosa bastante terrible como concepto, ¿no? Si para algo es importante justamente que haya cuadros políticos, es para gobernar, ¿no? El gobierno necesita de cuadros con visión global, que tengan un conocimiento cabal de la propuesta de gobierno, que tengan una visión general del país, que respondan a una fuerza política y no solamente a sí mismos, porque este concepto de decir, bueno, traigo gente que responde, no se sabe muy bien a qué, es un concepto muy falaz, porque en realidad cualquiera de esas personas tiene mucho más debilidad a la hora de encarar una discusión política en su interna de gobierno que un dirigente que tiene una construcción política y un respaldo político que lo sustenta, ¿no? Y la política se trata también de construir eso, de construir legitimidad con la gente, de construir base, de tener inserción y hasta responsabilidad. Y responsabilidad frente a las distintas tareas que se asumen. Y la verdad que
que el desprecio de eso que de alguna manera quiere transmitir el Partido Nacional cuando dice traigo un técnico, ¿no? Que todos sabemos que tienen vinculación política, que tienen referencia política, pero que no tienen una trayectoria militante, digamos, dentro de sus partidos, creo que es un concepto que abona un poco la idea de la antipolítica que ellos quieren levantar. O sea, hacen política negando la política. Y si tiene una trayectoria militante, la tiene con el actual gobierno, si quiere, ¿no? Sin decir ideológicamente o partidariamente, pero a ver, lo que se ha trabajado en materia, bueno, de chacras, de instaurar, bueno... Sí, ese es el segundo componente, ¿no? O sea, el primero creo que es abonar un poco la idea de que los políticos no sirven, ¿no? Entonces te ponen políticos disfrazados, que además tienen escasa legitimidad a la interna de sus organizaciones y poca experiencia de conducción política, aunque puedan tener experiencias muy valiosas en otras áreas que también importan, ¿no? Claro que sí. Y que nosotros también hemos tenido en cuenta para responsabilidades acordes a esos perfiles, ¿no? Lo segundo creo que es un poco transmitir este mensaje a medias que ahora vos esbozabas, ¿no? Que es decir, bueno, el famoso vamos a mantener lo bueno y a cambiar lo malo. Entonces ponemos gente que está asociada de alguna manera con la gestión del Frente Amplio, ¿no? Con el gobierno del Frente Amplio. Porque justamente el Frente Amplio les dio espacio a esas personas por su experticia, por su perfil o por su rol funcional, no se los negó por pertenecer a otro partido político. Ahora, no las puso al frente de un ministerio, que es una cosa muy distinta, que tiene un nivel de responsabilidad y de densidad política diferente a las responsabilidades que estas personas ocupan en el día de hoy, que seguramente pueden desempeñar mucho mejor que estas otras responsabilidades para las cuales los están predesignando, digamos, ¿no? Yo creo que García ha sido un muy buen comisionado parlamentario en términos generales, ¿no? Se puede tener matices sobre su trabajo, pero él mismo ha reconocido los avances que el gobierno ha hecho en materia de seguridad vinculados a la cuestión penitenciaria. O sea, es un tipo que viene además de el trabajo en los temas carcelarios, ¿no? Es algo bastante curioso porque los partidos de la derecha carcelario, los partidos de la derecha en general no incorporan esa dimensión al análisis del problema de la seguridad. No hablan de la situación del sistema penitenciario. En general... Bueno, por allí en esa parte del equipo está el senador Carlos Moreira, que estuvo vinculado también al Ministerio del Interior, ¿no? Sí, claro. En esa composición, digo, que se está haciendo... Sí, son equipos que uno no sabe muy bien cómo están conformados, pero que tienen una mezcla ahí que parece bastante sui generis, y bueno, y aparecen este tipo de designaciones que creo que lo que quieren transmitir es esa estrategia de campaña, de decir, bueno, no nos cerramos a los cuadros políticos nuestros, apelamos a gente que ha tenido participación en el gobierno del frente. Creo que es eso lo que se quiere decir. Me parece que se está errando si se piensa en términos de país, ¿no? En términos de país creo que no se pueden hacer experiencias de esa naturaleza en espacios tan importantes del gobierno, ¿no? De la misma forma, la calle Pou, por ejemplo, hablaba en las últimas horas en un discurso, dice, bueno, que ahora apareció un cuco 2014, decía él, no como el fantasmal 50, un cuco 2014, nosotros de acceder al gobierno no vamos a cortar, dijo, la asistencia social. Sí, no las políticas sociales, la asistencia social. Sí, están como esmerados en realidad en demostrar que no van a desandar lo que nosotros hicimos. Y eso, yo quiero decirlo, es en realidad un triunfo nuestro. Ese es un triunfo político nuestro. Es el haber logrado instalar la idea de que las políticas que nosotros iniciamos deben continuar. Y para eso, partidos que nunca estuvieron comprometidos con esas políticas, que nunca las llevaron adelante cuando tuvieron oportunidad, que no tienen programas ni propuestas adecuadas a la continuidad de esas políticas, buscan a través de algunos gestos de marketing o de algún tipo de predesignación como esta, decir, bueno, nosotros vamos a continuar alguna de estas cosas, las vamos a sostener, las vamos a mantener, porque saben que la gran mayoría de la sociedad uruguaya valora las políticas públicas que el Frente Amplio inició en el gobierno, ¿no? Entonces, después aparecen esos mensajes contradictorios. Lo que vos decís respecto de las políticas sociales es un caso claro. En realidad hubo varias declaraciones
asesores de la calle y del propio la calle referidas a las transferencias monetarias, por ejemplo, que son un componente de la política social, que no es el principal ni mucho menos, pero que es un componente de la política social, y después la rectificación, después decir, bueno, no es tan así, en realidad vamos a verlo, vamos a seguir de otra manera, pero va a continuar. Estos debates no se dan así solo en el Uruguay. Yo escuchaba a los candidatos de la oposición en Brasil, y era exactamente el mismo discurso, es decir, se empecinaban en demostrar que iban a mantener el Bolsa Familia, que iban a mantener el hambre cero, que iban a mantener, o sea, los programas sociales del gobierno de Lula y de Dilma, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que decir para hacer su campaña es que van a mantener nuestras políticas. Francamente, yo creo que lo que nosotros le tenemos que decir a la sociedad uruguaya es que los mejores, los más adecuados para mantener nuestras políticas y mejorarlas somos nosotros. No son ellos que nunca las implementaron, que nunca tuvieron voluntad de implementarlas, que además no votaron a favor de ninguna de estas medidas desde el Parlamento, que las han criticado sistemáticamente y no desde la crítica para construir, sino desde la crítica para decir tenemos otra visión del país, y ahora resulta que esa otra visión del país se camufló, no aparece, y a la hora de decir, bueno, quiénes van a encabezar determinados procesos, se apela, no sé si eso se sostendrá en el tiempo, llegado el caso, pero se apela a personas que aparecen como periféricas dentro de esos partidos, que tienen vínculos políticos muy condicionados, porque cuando uno no tiene una construcción política propia dentro de una organización, está muy condicionado a las decisiones de otros dirigentes, que son los que cortan el bacalao, esa es la verdad. Entonces, lo que se está prefigurando en este mensaje que transmite la calle es un gabinete débil desde el punto de vista político, con gente que no tiene experiencia de conducción de gobierno. Él propone un peso político fuerte a la figura presidencial, ¿no? Y el peso político centrado casi que pura y exclusivamente en su persona, ¿no? Así lo dejó ver Albeleche también cuando... Sí. Y eso, el político es el presidente. Eso es una cosa que realmente es terrible. O sea, todo lo que nosotros hemos avanzado en el Uruguay, con una cultura republicana, con una cultura de construcción colectiva de la política, es decir, los proyectos políticos no son personales, son proyectos... Todo eso parece que se desmorona y la lógica es la de un conductor político que decide rodearse de gente con poco nivel y densidad política en su trabajo, que no es por desmerecerlos, han hecho cosas muy valiosas en otros campos, pero no es ese el espacio natural de ellos, ni tienen legitimidad ganada dentro de su organización o en el país para poder conducir sectores tan importantes, digamos, de la vida pública, ¿no? Y quedan absolutamente dependientes de un decisor que por otra parte viene demostrando en todas sus intervenciones en esta campaña que hace agua por todos lados, ¿no? Porque no tiene un discurso consistente, no tiene un planteo respecto de qué quiere hacer con el país, hereda el poder político de sus padres, ¿no? Y desde ahí construye esa especie de reinado, porque como se está perfilando la cosa, es decir, bueno, yo elijo acá con quiénes y cómo y después decido yo. Y creo que el Frente, una de las cosas que ha hecho muy bien, más allá de las características de nuestros compañeros en las responsabilidades más altas, ¿no? De los dos presidentes del Frente, de los dos presidentes Frente Amplistas, de Tabaré y de Pepe, que son distintos entre sí, creo que ambos apelaron, llegado el caso, a compañeros con vasta trayectoria política. Incorporaron también gente del recambio, pero que está vinculada a la construcción de la fuerza y no es ajena, digamos, a eso. En otras responsabilidades sí se rodearon de técnicos, incluso sin importar la procedencia política de esas personas, y la demostración queda clara con este tipo de casos de los que hablamos, pero siempre tuvieron la práctica, el estilo de generar política colectivamente. El Consejo de Ministros se ha reunido religiosamente en este país desde Tabaré para adelante, ¿no? Otros presidentes no lo hacían así. En los consejos de ministros se discute política. Adentro y afuera. Adentro y afuera. En gobierno de Tabaré el Consejo de Ministros salía sí. a actuar públicamente y a rendir cuentas en los diferentes departamentos del interior y además a escuchar. Yo digo, en un gobierno que se concibe como un político y 13 gestores, por decir así, ¿quién va a rendir cuentas de que la calle debería rendir cuentas de todo y los demás que van a estar metidos atrás de un escritorio? O sea, lo que pasa es que acá se entendió, me parece que había que hacer políticas transversales, ¿no? No es que la seguridad solo sea
¿no? Propiedad del Ministerio del Interior. No es que las políticas sociales solo tengan por que eso ver hay un con el gabinete de MIDES. seguridad, por eso hay un gabinete productivo, por eso hay un gabinete social. Se reúne un consejo de ministros que discute políticamente, donde el presidente no solamente plantea una línea de acción, sino que además la construye con otros dirigentes y referentes que son parte de la vida política del frente y del país. Se baja eso a una construcción tecnopolítica, donde hay también un montón de actores que no necesariamente son dirigentes políticos, pero que ejecutan y que aportan también desde el punto de vista del saber, del conocimiento a la construcción de las políticas públicas, y además se implanta en el territorio y se discute con la gente. Ese es nuestro estilo de gobierno, esa es nuestra forma de gobernar. Esto que se está planteando es algo absolutamente diferente, que tiene reminiscencias en realidad de una cultura, yo diría, más empresarial que de política pública, lo cual... en la verticalidad, por ejemplo. En la verticalidad y en ese concepto de la gerencia, ¿no? Como manejo del poder, que es administración, no es cambio, no es transformación, sino que es administración. Bueno, de eso también se trata, porque eso sí está dicho de esa forma, ¿no? Otro tipo de gestión. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Eso está planteado. Y eso otro bien, tipo de a mí, la administración, verdad, si se quiere, con las empresas públicas también. Hablará de fantasmas la calle, pero eso me remite absolutamente al discurso y a la práctica del neoliberalismo, ¿no? Eso es la política de los 90. Eso termina siendo el Estado mínimo, un Estado que en realidad solo está para garantizarle las ganancias a unos pocos y que se ausenta de la construcción y de la conducción de las políticas públicas. Entonces, por más mensajes marketineros o por más mensajes ahí a media agua o de frontera que se quiera transmitir, nosotros sabemos que en el fondo los que resuelven, los que deciden, tienen ideas claras, tienen un proyecto de país que no lo pueden explicitar porque es un proyecto de país que le hizo mucho daño al Uruguay, ¿no? Y cuando se confronta, Gonzalo, a ti te ha tocado debatir con algunos exponentes del Partido Nacional y se ponen en el tapete de estos temas. ¿A vos qué te da la sensación de que siempre quedaste con algo inconcluso? Porque... Sí, de que es casi que es hablar solo, porque eluden la discusión, y a veces te das cuenta del nivel de incomodidad que representa para algunos de ellos la bajada de línea, decir, muchachos, de esto no hablen. Cuando vos preguntás, te hablan de la gestión de la salud, ¿no? Y te vienen con un caso de corrupción y yo qué sé, y te hacen 20 minutos hablando de eso, y vos le decís, bueno, a ver, vos, yo, estamos todos de acuerdo, deberíamos estar de acuerdo con que cuando hay un desvío hay que cortar, ¿no? Y tiene que actuar la justicia. Ahora, sobre el fondo de la política pública de salud, ¿qué pensás? ¿Está de acuerdo con el sistema integrado de salud? ¿Está de acuerdo con las políticas universales? ¿Está de acuerdo con que no haya una salud para pobres y una salud para ricos? Y es cric cric. O sea, te quedás ahí esperando a ver la respuesta porque vuelve el planteo sobre la anécdota o sobre el caso puntual y no hay una reflexión, yo diría, filosófico-política de fondo, de decir cuál es la base del proyecto, para dónde vamos. Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que se plantea desde ambos lugares. Por ejemplo, que lo planteamos nosotros, que es una idea que tenemos elaborada, que tenemos presupuestada, que tenemos planificada para su ejecución, que ahora se copia en algunas otras propuestas. Se dice, bueno, sí, esto es importante, bien, otro triunfo nuestro, ¿no? Lo toman, dice, esto es importante. Ahora, esto es importante, pero decime algo más, digo... ¿Desde dónde lo compartís? ¿Cuál es la base conceptual, política, por la cual vos con convicción vas a llevar adelante esto? Porque no es solamente decir lo voy a llevar adelante porque queda lindo decir que lo voy a llevar adelante porque la gente ya lo escuchó y resulta que le cayó bien. No, es ¿por qué vos compartís esa idea? ¿Cuál es el sustento conceptual que eso tiene? ¿Cómo se enmarca en un proyecto de país? ¿Y cómo lo vas a implementar? Y sobre eso, y te pasa lo mismo cuando hablas de educación... Y te pasa lo mismo cuando hablas de la política productiva, y te pasa lo mismo cuando hablas de las políticas sociales. Yo siento que hay como una orientación general de la campaña, sobre todo del Partido Nacional, que es no hablar de política. Dice llanamente no hablar de política, hablar de cualquier otra cosa menos de política. Y bueno, y para eso se buscan todos los artilugios posibles, ¿no?
Creo que eso ya se agotó bastante, que la gente en realidad está demandando conocer. Claro, porque ahora quedan estos últimos 15 días donde la gente verdaderamente quiere saber. Ahora sí. toma o sea, ese porcentaje aún indeciso, es en este momento donde va a tomar la decisión. Sí, sin duda. Y obviamente la va a tomar por determinados temas que tienen que ver con su vida. Y seguramente hay muchos factores que pueden determinar la decisión de una persona cuando va a votar, ¿no? Ahora yo creo que el más grueso en este momento del Uruguay es decir, bueno, hemos conquistado un montón de cosas, en nuestra vida cotidiana se percibe eso. ¿Quién es el más adecuado? ¿Quiénes son los más adecuados para sostener esto y para mejorar, para ir a más, para complementar con las cosas que todavía no se pudieron hacer, para corregir los errores? Y yo creo que en eso, Cristina, yo confío plenamente en la inteligencia de nuestro pueblo. Me parece que estas improvisaciones, estos mensajes a medias, estas contradicciones permanentes del candidato opositor, que hoy es el primer candidato de la oposición, y las contradicciones con sus propios equipos de técnicos, con sus asesores, estas idas y vueltas, parece de guardar, esconder adentro de un ropero a todos los dirigentes que lo acompañan, que son su staff, que son sus candidatos al Parlamento, y creo que, a ver, la gente mira eso, mira un poquito la historia para atrás, no hay que ir tanto para atrás, y yo pienso que realmente va a decantar por acompañar la propuesta del Frente Amplio. Estoy convencido. Han sido días de encuestas, han sido días, donde, por ejemplo, se han dado resultados como que ha tenido un aumento de posibilidades, la baja de la imputabilidad. A uno le suena que es un tema tan difícil, es un tema tan sensible, que la gente cuando tomó partido, ¿no?, por determinada posición, cuando decidió lo que finalmente va a votar, no cambia tan radicalmente. Entonces llama la atención una baja de votos de no a la baja en estos días. Vemos cómo se desinfló Marina Silva en Brasil. Entonces, entre titulares y números de encuestas, sí, hay que ser... Yo creo que hay que ser muy cauteloso. Muy cauteloso porque hay mucha ida y vuelta en esto, mucha oscilación en los datos. O sea, yo siempre digo, las encuestas en este país, las de las grandes encuestadoras que tienen trayectoria, que tienen implantación, en general son confiables, salvo en el caso de las elecciones internas de los partidos, donde ellos mismos advierten que por una cuestión metodológica, a ver, hay algo que no se puede a priori medir, que es cuánta gente va a participar de la elección, y eso hace que los resultados se modifiquen. Entonces yo no soy de los que ni le quita credibilidad a las encuestas, ni las deslegitima. Para mí son un instrumento que hay que tener en cuenta. Ahora, no hacemos política en función de las encuestas, y no podemos vivir tampoco desesperados mirando la última encuesta a ver si subimos un puntito, bajamos otro. Tenemos encuestas que nos dicen que hay un 3% de indecisos y otras que nos dicen que hay un 15%, porque encuestan distinto, porque le preguntan distinto a la gente, y el nivel de indecisión se mide de diferente manera. Entonces, lo que no podemos permitir, creo que por preservar la potencia democrática de la política, es que las encuestas construyan los escenarios. O sea, está bien tomar la encuesta como un instrumento de análisis, pero la encuesta no puede determinarme el escenario político, no puede ser la que construya la opinión de la gente. La opinión de la gente tiene que construirse en función del debate de ideas, de la contraposición de propuestas, del fondo de la política, que no son los números que te da un estudio de opinión, que vale, que sirve, que no desacredito, pero que no es el elemento determinante. Vos ahora hablabas del tema de la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, ahí hay una tendencia sostenida que viene mostrando que la sociedad uruguaya, de aquel 60 y pico % de apoyo a la baja, bajó a menos de la mitad, porque o sea, de la firma a la reflexión. Y hubo una reflexión, un proceso de esclarecimiento, de discusión, sobre todo también de la gente del Frente, de los votantes del Frente, de los simpatizantes del Frente, que podían tener un cierto nivel de confusión con esto, porque la demanda de seguridad es una demanda legítima, porque los problemas de seguridad existen, y en todo caso la pregunta es, bueno, ¿qué hemos hecho respecto de eso? ¿Qué estamos haciendo? Si vamos para mejor o para peor, y si este tipo de propuestas demagógicas sirven para algo. Yo el otro día reflexionaba en una entrevista sobre el nivel de desquicio que tiene esto, ¿no? Los que propusieron la baja de la edad de imputabilidad proponen
solamente la posibilidad de aplicarle el Código Penal adulto a pibes que hoy ya son imputables desde los 13 años, porque son imputables desde los 13 años, la venden como la baja, en realidad lo que quieren es aplicarle el Código Penal adulto, que esos pibes puedan ir presos en un régimen que lo que hace es generar mucho peores condiciones de seguridad incluso que el anterior. Ahora, los mismos que generaron eso no se plantearon, por ejemplo, la baja para los derechos. No se plantearon si los gurises pueden votar desde los 16 años. Yo creo que nosotros tenemos que dar esa discusión. Si hay algunos que están planteando bajas selectivas solamente para poder meter en cana a los gurises. No, si sos mayor, obviamente, sos mayor para todo. Si son mayores, ahora no se les ocurrió. Y yo creo que en este último tramo de la campaña nosotros tenemos que decirlo. Pero fíjense el nivel de desquicia y la cabeza represiva que tiene que tener un sujeto y una organización política para pensar en una baja selectiva que es solamente para obligaciones o para aplicar un código penal de adultos en un problema que no es fundamentalmente de los gurises, que es un problema adulto, y no se plantea la otra discusión. Bueno, yo quiero discutir sobre los derechos, porque ¿qué me sirve más, un pibe preso o un pibe ejerciendo la participación, comprometido en algo colectivo? Esa es la contradicción. Porque además, si vos mirás, queda deliberado a que el juez disponga el grado de madurez que tenga el adolescente que pudo haber cometido una falta. Totalmente discrecional. Entonces, por eso lo discrecional queda ahí, ¿no? No está dicho sí o no. Se deja en manos de un juez resolver. Son papelitos. Lo que va a pasar. Es un juego meramente electoral. Yo le comentaba a Juan que estaba escuchando la participación de Camila Vallejo en el Frente a Frente, y ella decía que, bueno, en Chile la situación es bastante comprometida, porque además salen unos chicos y se ponen una frazadita en la calle para vender algo, para tener recursos, y bueno, ya se lo llevan porque van a una marcha de adolescentes y ya lo catalogan como terrorismo y también se lo llevan. Entonces, bueno, van a parar a cárceles donde el hacinamiento es muy grande, porque se llevan. El hacinamiento era muy grande, las condiciones de vida eran muy feas. Y bueno, allí, por ejemplo, se produjo en una de las cárceles un incendio donde murieron muchas víctimas inocentes, ¿no? Que son las cosas que se dan cuando no se mira profundamente cuáles son las consecuencias que se asumen. Es que hay sectores que con la juventud han tenido siempre ese tipo de relación, que es una relación represiva, es una relación casi que de rechazo, de odio, ¿no? A algo que pueda moverme un poquito el tablero. Entonces, fíjate que cuando piensan algo para los jóvenes, piensan en meterlos en cana, no piensan, por ejemplo, en que puedan participar política y socialmente. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que incentivar es la participación, porque cuando un gurí tiene un proyecto colectivo en el que está metido, seguramente va a ser mucho más difícil que su vida transite por el camino del delito, de la violencia, porque le va a encontrar sentido a un montón de cosas a las que capaz que hoy, solo, aislado, sin oportunidades, eventualmente como muchos gurises estuvieron en este país a la deriva, está mucho más proclive a poder caer en alguna de esas cosas, que igual la gran mayoría, pero absoluta mayoría de nuestros gurises no caen en ella, y no ese es el problema fundamental de la seguridad en el Uruguay. Sin olvidar que es un 8% nada más, ¿no? Pero hay que decirle a Juan, en este caso no a Juan clase media, no a Juan, a María, para que Juan no sea machista, a doña Tota, que representa de repente a otros sectores, que reflexione sobre este tema, pero que además reflexione que le puede pasar a su familia, a sus hijos. O sea, de esto no hay excluidos. No. Le puede pasar a todo el mundo, de la forma que Camila lo contaba, cómo se empieza, ¿no? Una vez que se crea el proceso a determinar que vos sos malo, porque sos joven, bueno. Y capaz que terminás siendo malo, ¿no? Porque te estigmatizan y te construyen ese escenario. Entonces esa es la juventud. Lo que mismo nosotros que la queremos. foto del chico de capucha, que hoy está como algo a tenerle cuidado. Y casi todos los chicos uruguayos andan con capucha. Entonces es un tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento, con mucha cabeza, con mucho respeto además, y no olvidarse a la hora de decidir que esto le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? A cualquier hijo, a cualquier sobrino. Vos hablabas el otro día y hablabas con Nicolás, un compañero nuestro del Partido Socialista, que estaba repartiendo listas en Punta Carretas junto con otro compañero de la 711 que estaba ahí en la vuelta, y les dijeron: negros de mierda, váyanse para sus barrios, ¿no? Yo digo, ese es el Uruguay que hay que cambiar, el Uruguay de los muros en serio, de la segregación,
de que algunos se piensen que son dueños de un territorio y que no lo podés pisar porque ese no es tu lugar. Eso es lo que hay que cambiar. Y esos jóvenes militando, repartiendo listas, esos son los jóvenes que nosotros queremos, comprometidos con algo colectivo. Además el amor con el cual habló, el sufrimiento, ¿no? Por esa sociedad que de alguna forma lo discriminaba. Sí. No, lo discriminaba cuando él estaba poniendo lo mejor de sí. Son esas cosas. Estaba mirando por acá porque me parecía que estaba bueno para terminar. Estas cosas brillantes que tiene Rafael Correa, de hecho, sabes que me gusta mucho. Y que proponía, no lo encuentro, proponía la canción Con Todos, como himno nacional de la UNASUR. Yeah. Entonces, bueno, de repente eso, sí, ya nos estamos yendo. Esa canción Con Todos, para todos, en todos lados. Sí, sí, eso es vital. Y digo una cosita para cerrar, Cris, la participación esta de hoy. Vos hablaste de la clase media, ¿no? De las capas medias, y ahora decís con todos. Yo creo que esa es la pelea que tenemos que dar para que todos asumamos que el país hay que construirlo con todos y para todos. También los sectores que mejoraron un poquito sus condiciones de vida en estos años y que ahora se pueden sentir un poco más lejos del pobre, del que la pasa mal o del que tiene algunas dificultades, porque cuando vienen las crisis, los sectores medios se empiezan a sentir mucho más identificados con los pobres y con lo que las pasan mal, porque la empezamos a pasar mal también. Entonces ahora, ojo, si pudiste viajar una vez por año, si te pudiste comprar un auto, no te mires en el espejo de los ricos por eso, porque no sos rico, ni mucho menos. Y no es ese tu país. Tu país es el país que tiene un lugar para vos y que tiene también un lugar para los demás abajo en una construcción integrada, y ese es el futuro del Uruguay, el futuro que nosotros estamos peleando.